Dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dios usó a personas, Dios escogió a seres humanos para que la palabra de Dios se difundiera. Dios estuvo 3 años y medio predicando. Pudiéramos pensar que la congregación de Jesucristo solamente fueron los 400 que le miraron ascender ahí entre la ciudad de Jerusalén y de Betania. Sin embargo, Dios escogió a personas para que difundieran la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hacía? Bueno, Dios escogió a ministros de él. El tema de la predicación es el proceso divino en la formación de un pastor. Vamos a ver cómo Dios va formando, toma a una persona como barro fresco en sus manos y lo va tomando y lo va formando para que sea un ministro con virtudes, con cualidades, empoderado, con visión y con misión. Vamos a ver cómo Dios fue formando al apóstol Pablo desde su llamado hasta todo lo que Dios a través del apóstol Pablo logró. ¿Qué le parece? Y todo está en Hechos capítulo 3. Entonces, primero, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, entendamos que Pablo fue llamado siendo, él mismo dice, era judío entre los judíos. Pablo era un experto en el Antiguo Testamento, en la ley. Pablo fue educado en la tercera mejor universidad de aquel tiempo. Así como ahorita las mejores universidades. ¿Cuáles son las mejores universidades? Harvard, ¿cuál más? Yale, muy bien. Oxford, ahí en Inglaterra. Stanford, ¿no? Las mejores universidades. Y la gente se llena, en el buen sentido de la palabra, de orgullo cuando alguno de sus hijos estudian en esas universidades. El apóstol Pablo estudió en la tercera mejor universidad de aquel tiempo. La primera era en la universidad en Atenas. La segunda mejor universidad de aquel tiempo era ¿cuál? A ver, mis estudiantes, estos deben de saber todo, así como yo. A ver, estudiantes míos, de mí, ¿no? Segunda universidad mejor de aquel tiempo, Alejandría. Y la tercera, la del apóstol Pablo. Hermanos, ¿qué dice siempre el apóstol Pablo? ¿De dónde? ¿De dónde? Tarso. ¿Ok? Él estudió en la Universidad de Tarso. ¿A los pies de quién? De Gamaliel. Gamaliel era maestro en la Universidad de Tarso. Y era la tercera mejor universidad de aquel tiempo. Entonces Pablo fue llamado. Dios lo escogió a él. Tenía todo el conocimiento, no se negaba. A lo mejor no era muy elocuente porque se dormía. ¿Quién fue el que se durmió ahí y se murió? Eutico. Parecía ser que no era muy elocuente. Y ahorita vamos a ver por qué. Posiblemente era mejor para escribir. Pero Dios lo llamó porque tenía el conocimiento. A lo mejor porque tenía los contactos, por la educación. Pero dijo Dios, a ver, Pablo, pero no es suficiente. Tienes que tener una formación. Tienes que pasar por un proceso. Como todo, hermanos, en esta vida hay un proceso. Y también para ser un ministro del evangelio, para ser un pastor potenciado, un pastor con visión, un pastor que haga la voluntad de Dios, tiene que pasar por un proceso. Primero, ¿qué le dijo Dios? A ver, en tu primer viaje misionero, sabes mucha Biblia, sabes mucho del Antiguo Testamento, eres muy buen judío, pero te tengo que pasar por un proceso. Yo creo que el pastor Ayala, yo recuerdo hace 16 años, yo lo recuerdo a él y a Marta. ¿Dónde estás, Marta? ¿No está? Yo lo recuerdo. Yo fui a predicar en la iglesia bautista del Valle. Y yo lo recuerdo cuando los asignaron. Yo estaba ahí más jovencito y él también más jovencito. Hace 16 años. Yo pensaba que eran 14. Me está diciendo que hace 16. Santo Dios, cómo han pasado los años. Entonces, yo me le quedaba viendo a los hermanos Ayala. Decía, pobrecito, no saben a dónde se están metiendo.
Sin embargo, yo le miraba su carita gozoso y a Marta también bien contento. Y dice, pobrecito, no saben dónde está metiendo. Sin embargo, Dios, que es maravilloso, agarró al pastor Ayala y a su esposa por un proceso. Y que nadie puede resistirse a ese proceso. Cada uno está pasando por su propio proceso al que Dios lo está llevando. ¿Y quiénes somos nosotros, como dice la palabra de Dios en Jeremías? No sé si es Jeremías, si alguien me lo busca. Jeremías 15 o Jeremías 16, ya ni me acuerdo cuál. Donde dice, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me haces así? Dice la parábola. Le dijo Dios a Jeremías, vete y ponte enfrente de la casa del alfarero. Y mira, y contempla y analiza. Y llegó y miró que el alfarero agarró el barro. De donde yo soy del norte de México, de Torreón, Coahuila. ¿Hay alguien aquí norteño? Levante la mano. Voy a ir de viaje misionero, los invito. Si alguien se quiere ir, nos vamos el domingo de la siguiente semana por toda una semana de viaje misionero. Si me quieren acompañar, vamos a Torreón. En medio de pandemia, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos de viaje misionero. Así que les invito, si se quieren ir. ¿Qué les estaba diciendo, hermanos? No. Se fija que, póngame atención, Esas solamente son mecanismos, a ver si me está poniendo atención. Viene Jeremías y mira que el alfarero agarra el pedazo de barro. No, le decía que en el norte decimos soquete. Somos pedazos de soquetes. Unos más rancios que otros, pero somos pedazos de soquetes. Y Dios toma a cada uno como el alfarero. Y Jeremías mira que el alfarero tomó ese pedazo de soquete. Y de repente se le cayó. No le gustó la forma que lo estaba haciendo. Y con toda la dedicación y el amor, volvió a tomar ese pedazo de soquete, de barro, de arcilla mojada, y nuevamente con manos delicadas, volvió a moldearlo. Y hasta que hizo una vasija hermosa. Así somos nosotros. Cada uno de nosotros pasa por un proceso en las manos de Dios. ¿Y acaso le podemos decir, como dice ahí en Jeremías, acaso el barro le va a decir al alfarero, no me hagas así, no me gusta como me hiciste? Sino que el alfarero decide qué forma darle al barro. Así Dios con cada uno de nosotros. Al pastor, en su proceso pastoral, lo tomó como barro. Y lo está dando la forma. Como bien dijo el apóstol Pablo, hermano Ayala, no pretendo haberlo alcanzado. Pero estamos todos en ese proceso. Usted a lo mejor no como pastor, pero en su vida personal, en su matrimonio, en sus situaciones, Dios lo está pasando por un proceso. No reneguemos, no cuestionemos ni fiscalicemos a Dios. Como dirían, flojito y cooperando. Ok, Señor, moldéame. Que si en medio de mi rebeldía me caigo de tus manos, vuélveme a tomar con amor y moldéame. Eso es la decisión de Dios para nosotros en ese proceso. En el caso de mi hermano Ayala, lo tomó en el proceso pastoral como al apóstol Pablo. ¿Cuáles son esos mecanismos que Dios usó para ir formando al apóstol Pablo y que son los mismos mecanismos que Dios usa en todo pastor? Primero, fíjese que la primera parada que hizo este hombre Pablo en su ministerio, en su primer viaje misionero, ¿con quién acompañó en el primer viaje misionero? ¿Quién lo acompañó? Hermano, a ver si me invita a dar unas clases de Biblia. ¿Sí? No le voy a cobrar nada. Con gusto vengo. ¿Quién acompañó el primer viaje misionero? Bernabé. Bernabé lo acompañó. Entonces iban contentos. ¿Y cuál fue la primera parada? Antioquía. A ver, ¿quién lee bien? Para que me pase y me ayude a hacer la lectura porque aún no alcanzo a ver bien aquí. Que traiga su Biblia y por favor me ayude aquí sentadito y que le den un micrófono para que me vaya ayudando con todos los pasajes bíblicos. Por favor. Hechos 13 del 1 al 4. Si usted se fija, hermano, mientras el hermano Esaú se va acomodando,
yo le voy dejando en su predicación, le voy dejando espacios para que usted conteste y personalice. Si no lo puede hacer ahora, está bien, no hay ningún problema. Pero que en su casa mañana, el martes, el miércoles, léalo y vaya personalizando su predicación. Esta predicación obviamente primero es para gloria del Señor, segundo para bendición de mi hermano Ayala, pero también edificación para usted. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Hechos 13, del 1 al 4. Bueno, la primera parada que hicieron, donde Dios lo llevó, la primera etapa de formación va a ser en Antioquía, que representa, dale. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que tiene que entender todo ministro del Señor al principio, en la primera etapa? Que esto es compartido. Ahí había varios ministros y menciona los nombres. Todo pastor aquí en este púlpito tiene que compartir, delegar con personas de confianza que estén en el mismo sentir. Como bien dijeron en el drama, para que el pastor no sienta sobre su espalda toda la carga, sino que con gente de confianza, hombres letrados, hombres espirituales, mujeres consagradas, hacer un equipo y decir: aquí estamos en el mismo espíritu, estamos en el mismo sentir. Dios me llamó a mí, pero quiero compartir este llamado con ustedes para hacerlo todos juntos. Dice claramente, si puso atención, Dios Espíritu Santo les dijo a ellos: apártame, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, porque a ellos los escogí. Dios apartó a través de Dios Espíritu Santo a este hombre para que él fuera el pastor de esta iglesia. Dios me apartó a mí para que yo fuera el pastor allá donde estoy. Pero ¿cuál es lo maravilloso de todo esto? ¿Y cuál es la sabiduría que se requiere? Rodearnos de personas que estemos en el mismo sentir para hacer el ministerio, para honra y para gloria de Dios, pero para edificación de toda la gente que Dios esté mandando a esta iglesia. Mire, bien fácil. Dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros como iglesia no nos podemos ni sostener, si nosotros como iglesia estamos como perros y gatos, Dios no va a mandar a nadie nuevo. Dios va a mandar a gente cuando la iglesia ya está sana, cuando la iglesia está unida, cuando están todos en una sola visión, cuando hay un conglomerado espiritual. Dice Dios: ahora sí, esta iglesia está preparada para bendecir a otros. Y solita la gente, mire, Dios los envía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pastor Saúl, hermano Luis, aquí estamos. Nos deshacemos de toda diferencia, nos deshacemos de todo pasado, nos deshacemos de todo mal sentimiento y vamos a estar muy unidos. Ni siquiera unidos, bien apelmazados en una sola visión y en una sola misión. Y Dios va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos. Esa es la primera etapa. Cuando Dios lleva a Saulo, a Pablo, ok, esta es la primera etapa que tienes que aprender. Que aunque tú eres el llamado, tienes que compartir con personas de confianza y que estén en el mismo sentir para hacer la obra de Dios. Segundo, ¿cuál es la segunda etapa? ¿Cuál es la segunda etapa? Ya empezaron a caminar y llegaron a un lugar que se llamaba Salamina. Hechos 3:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pues llegan a Chipre, Salamina, Chipre. Y entonces se encuentran que encontraron muchos judíos y predicaban
en las sinagogas y predicaban los días sábados porque era cuando los judíos se congregaban. La sinagoga, ¿cuándo comenzó la sinagoga? El pueblo judío adoraban en el templo, pero ya cuando eran expatriados ponían sinagogas. La sinagoga era un modelo porque cuando Dios los llevó de esclavos a Babilonia, en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de Daniel, Dios les permitió que hicieran como sinagogas allá en Babilonia. Ya regresan a Israel y regresan a Jerusalén y ellos siguieron con ese mismo modelo, que no era malo y que Dios motivó a Pablo para que se valiera de eso y que predicara el evangelio en las sinagogas. Los judíos no creían en Jesucristo y hasta ahorita no creen en Jesucristo. Ellos siguen esperando al Mesías. Pablo tuvo la paciencia, tuvo la sabiduría de ir a predicarle a los judíos en la sinagoga. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué representa Salamina, hermano Ayala? Representa la perseverancia. Nos vamos a encontrar en lugares donde la gente no va a creer. Nos vamos a encontrar en situaciones que parece ser que no avanzamos. Algo que puede frustrar mucho a un pastor, que pasan las semanas, los meses, los años y la gente no crece espiritualmente, no crece en palabra de Dios, no crece ministerialmente. Hermano Ayala, el apóstol Pablo se encontró con esa situación en Salamina, en Chipre. Sin embargo, Pablo pudo haber tenido las razones, entre comillas, válidas para decir, ay, que se quede todo esto, me regreso a Jerusalén. Sin embargo, él tenía que entender que esta no es una cuestión de perseverancia, que el ser pastor, que el ser ministro es una cuestión de perseverancia y de continuar adelante, que si me caigo, me levanto, que si la gente me da la espalda, no me importa, yo estoy viendo adelante al autor y consumador de mi fe. Eso es lo que representa Salamina en Chipre para el ministerio del apóstol Pablo, y que lo que representa para nosotros como segunda etapa, la perseverancia en medio de la adversidad. Ya dijimos el primero, rodearnos con gente para compartir la misión. Segundo, la perseverancia. En medio de cualquier adversidad o negativismo, adelante siempre. La siguiente etapa a la que fue el apóstol Pablo está en Hechos 13, del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué representa Pafos? Representa la oposición. ¿Qué pensaban? ¿Que era fácil ser pastor? ¿Qué piensa uno? Que ser ministro es, decía mi papá, que en gloria esté, que dice, jajaja, jijiji, jojojo. No es así. Hay oposición. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra la hermana chismosa ni contra el hermano metiche. Detrás de todo esto hay un ser que quiere destruir la iglesia. Hay un ser que quiere destruir tu familia. Hay un ser que te pone
malos pensamientos, que te pone malos sentimientos contra la iglesia y contra el pastor o contra los demás hermanos de la iglesia. Y Pafos representa oposición. Miren, el procónsul ya estaba cediendo en su corazón. Era una persona importante, era un procónsul. Y Dios usó a Pablo para evangelizarlo. Pues no viene un metiche usado por el diablo llamado ¿cómo? ¿Cómo? Hermanos, me están preocupando. O no me están poniendo atención, o el frío nos está quemando las neuronas. Bar Jesús, un mago. Pues cuando el enemigo, que sabía el potencial económico, político importante que tenía el procónsul, usa al mago para disuadirlo. Pero Dios potencia al apóstol Pablo con su Santo Espíritu y viene y lo confronta. Entonces, ¿qué me representa a mí? Pafos, la tercera etapa de todo ministro, ¿qué representa? La oposición. Por supuesto, hermano Ayala, por supuesto que en estos 16 años va a haber oposición. Ha habido oposición. Y le tengo una noticia: los siguientes años va a seguir habiendo oposición. Pero el cristiano, el ministro, el llamado, enfrenta esa oposición. No le huye. No mete la cabeza como ¿cuál es el animal que mete la cabeza? La avestruz. Enfrenta. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. A ver, espérame, Bar Jesús. A ver, espérame, mago. Y a tal grado que lo confronta con autoridad. ¿Y qué le pasa al mago? Lo hace ciego. Pobrecita la gente. Pobre los que se dicen ser cristianos o los que dicen ser creyentes, que son instrumentos del diablo para intentar hacerle daño a la iglesia. No saben con quién se meten. Ascuas de fuego ponen sobre sus cabezas. Que lejos esté de todo creyente intentar hacerle algo de daño a la obra del Señor, porque la iglesia no es del pastor, es del Señor. Y cuando un creyente quiere hacerle daño al pastor o a la iglesia, se lo están haciendo a Dios. Este hombre experimentó que con Dios no se juega, y a tal grado que quedó ciego. ¿Qué me enseña la tercera etapa de transformación o de mi proceso? Que nosotros vamos a experimentar oposición, pero que tenemos que enfrentarla. Siguiente, número 4. Estoy yendo muy rápido, hermanos, porque son 7, imagínense. Número 4. Espero que por favor, mientras el hermanito lo busca. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Perge. ¿Qué representa Perge? Perge representa que en el camino unos ya no continuarán con nosotros. Hay gente que no tiene la perseverancia, hay gente que no tiene el aguante. Lea otra vez el pasaje, Saúl. Hermano, le hablo de tú porque yo ya lo conozco y porque él es estudiante mío, por eso le hablo de tú. Y aparte porque soy mexicano yo. Dale. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En Perge, este muchacho llamado Juan Marcos, el muchacho que le conté yo, que tenía 12 años cuando Jesucristo fue aprehendido, parece que era sobrino de Bernabé. Y a Bernabé se le hizo fácil agarrar al Juan Marcos. Pero ahí en Perge, Juan Marcos no aguantó. Esto es demasiado para mí. A lo mejor no tenía la edad, no tenía la madurez, es válido. Pero si usted se da cuenta, a tal grado, uno en ese momento a lo mejor no miramos las repercusiones. Pero por poco esta actitud repercutía en consecuencias de dividir el cristianismo, la primera división del cristianismo. Porque viene el segundo viaje, me voy a adelantar un poquito. Viene el segundo viaje misionero. Y viene Pablo y Bernabé otra vez a comenzar el segundo viaje misionero. Y otra vez se quiere pegar el Juan Marcos. Y le dice Pablo: no. Tú te regresaste a medio camino. Y Bernabé, como era su sobrino, no, yo tengo que llevarlo.
no lo llevas. A tal grado que hubo una gran argumentación que Bernabé agarró a su sobrino y se fueron, creo que anduvieron en el norte de África. Y usted pregúnteme, ¿dónde se vuelve a mencionar a Bernabé y a Juan Marcos como ministros, como misioneros? Dios no inspiró a Lucas para que escribiera nada de Bernabé ni de Juan Marcos. Y dice que Pablo agarró ¿a quién? Muy bien, hermana, muy bien. Agarró a Silas y siguieron el segundo viaje misionero. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué me enseña esta cuarta etapa en el proceso? Que sí, que va a haber gente que no va a aguantar. Que va a haber gente que por irresponsables, por inmaduros, por carnal, por las razones que sean. Es decir, yo no continúo más en la iglesia. Ya me voy, pastor. Venimos a renunciar, pastor. Ya no me gusta esta iglesia, pastor. Hay gente también que dicen, es que encontré otra mejor iglesia. A donde te vayas vas a ser el mismo. El problema no es la iglesia, el problema eres tú. Va a haber gente que se va a salir del barco. Va a haber gente que dicen que encuentran mejor rebaño que mejor pastor. Hay que dejarlos ir, hermano. No les ruegue. No les ande rogando. Si vienen a su oficina, pastor, me quiero retirar de la iglesia, tomo mi oficina. Hermano, que Dios me lo bendiga. Déjeme orar por usted. No les ande rogando, hermano Ayala. Porque usted le ruega a esa gente y a los meses, el año, le van a armar un problema. Porque esa gente ya no pertenece a este rebaño. Cuando la gente se quiere ir, hay que darle la bendición. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿O no es cierto? ¿Por qué no lo quiso llevar al Juan Marcos? No. No estamos diciendo que sean malas personas. No estamos diciendo que sean diabólicos. Solamente no pertenecen a la misma visión y a la misma misión. Amén. Muy bien. Así que déjelos ir. ¿Ok? Y me avisa para que no se vayan conmigo. Tampoco recibirlos allá. A decir, está muy lejos, hasta el este de Los Ángeles, porque estoy en el este de Los Ángeles, hermanos. Número 4, cuarta etapa, parte del cuarto, hermanos, quinta etapa. Pero nada más que este pasaje es muy larguísimo, mejor se lo voy a explicar yo, porque si no al pobre Saúl aquí se le va a atolondrar la lengua de leer desde el 14 hasta el 52. Dice, Antioquía de Pisidia. ¿Por qué los judíos rechazan el mensaje? Porque miran, muchos gentiles recibían el mensaje y Pablo se redirige a los no judíos. Va a haber gente en la que no están de acuerdo la forma como se lleva el ministerio. No me gusta la forma como están llevando el ministerio. No me gusta que tengan el ministerio de la comida. No me gusta esto. No me gusta otro. Como si ellos fueran los pastores. Como si ellos fueran los ministros. Para bien o para mal, el que va a ser presentado delante de Dios como ministro va a estar él solito. Yo te di una iglesia. Hermano, ¿cómo se llama? Víctor Ayala, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Usted, Saúl, ¿verdad? Va a estar solito Saúl Ayala. Yo te di una iglesia, Saúl. A tal edad yo confié en ti. Yo te hice un llamado. Yo te di dones, yo te di talento, yo te di ministerio. Pero la gente quiere meterse en esas decisiones pastorales. Y es lo que le sucedió aquí. Pablo ya tenía una teología definida. Pablo ya tenía un llamado definido. Y no podía permitir que gente de la iglesia le tuvieran que decir lo que tenía que hacer. Aquí claramente dice que los judíos convertidos se enojaron porque Pablo le estaba predicando a los gentiles. Tenemos que entender que del llamado pastoral es él. ¿Estamos de acuerdo? Pero también al que le va a pedir cuentas de la iglesia, a Dios no es a usted. Ay, qué bien que no le pida cuentas a usted de la iglesia. A usted Dios le va a pedir cuentas de su llamado, de su ministerio personal, de su familia. Pero a este hombre, como a mí, a todos los pastores, le va a pedir cuentas de la iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Y uno tiene que amarla, tiene que cuidarla. ¿Sí? Entonces, eso le va a pedir cuentas a este hombre y a todos los pastores. Pero, ¿cómo podemos ayudar?
no metiéndonos en cuestiones de misión y de visión. ¿Quién escogió a los 12 discípulos? Jesús. Entonces, ¿por qué permitimos que la iglesia escoja a los diáconos, que la iglesia escoja a los administradores? No sé. Es que los escoge es el pastor. Y luego a su vez, ya de los que él tiene, a suponer. ¿Cuántos diáconos tienen? ¿No tienen? Líderes. ¿Cuántos tienen? Vamos a suponer 10. El hermano Saúl escogió de estos todos 18 líderes. Para mí ya están aprobados y calificados y llamados. Ok, ¿cómo hace copartícipe a la iglesia? Hermanos, aquí están estos 18. Ustedes escojan 10. Para mí los que queden, porque yo ya escogí a los que yo considero que están optimizados y habilitados en el cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora es como un filtro, no sé si me explique. Y al final ya la iglesia, de esos 18 que escogió el pastor, ustedes escogen 10. Pero ya primero los escogió el pastor. Queremos imponer a los colaboradores al pastor y no es así. Los escoge el pastor. Aprendamos, hermanos, por favor. Hagámosle más fácil el trabajo al pastor. Si de por sí el mugroso enemigo nada más anda como quiere contrarrestar, usted sume y no reste, por favor. Siguiente. ¿Cuál vamos? 6. Número 6. Hechos 14, 1, 7. Eso sí, léalo, hermano. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Qué interesante, hermanos. Llegaron a Iconio y empezaron a predicar. Estamos hablando en la quinta etapa de formación. Y Dios los confirma a ellos delante de los judíos y delante de los gentiles, haciendo grandes señales. Dios no le pone a Lucas cuáles fueron los milagros que hicieron, porque eso es lo de menos, de verdad. Desafortunadamente la gente de nuestro tiempo para creer, quiere ver milagros. Y para Dios, eso era lo de menos. En este caso, lo importante es señalar, acentuar que Pablo tenía un llamado y que Pablo estaba siendo pasado por un proceso. Y que parte de ese proceso es que entendiera que Dios le estaba confirmando con milagros y con señales. Dios usa a los pastores de muchas formas, con un consejo, con una oración, con una palabra de aliento, con un abrazo, con una mirada. Dios usa a los pastores para que cuiden a su iglesia. Pero hay gente que no quiere ser pastoreada, y es lo mismo que aquí sucedió en Iconio. Si usted pone atención al siguiente punto, era gente tan malvada que dice que estando en Iconio los hicieron huir a puras pedradas. Dice, ellos se fueron por instrucción de Dios, se fueron a Listra. ¿Y usted qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Ahí no van detrás de ellos hasta Listra. ¿Quiere leerlo? Hechos 14 del 8 al 20. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltando y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica:
dioses bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿Sí? ¿Hasta ahí? Va hasta el 20. A ver, déjame ver. Hasta ahí déjalo. Okay. Es que es muy largo, ¿verdad? Pobrecito Saúl. Con esto nos basta, Saúl. Una cosa muy importante que el pastor y todos los pastores debemos de entender: jamás se debe de buscar la autoexaltación. Aquí claramente, cuando Dios usó a Pablo a sanar a un cojo, a un paralítico, la gente vino a adorarlos. Y por eso yo le digo que no era tan elocuente Pablo, porque a Pablo le pusieron el nombre de Dios Mercurio, ¿sí? ¿Y al otro cuál era? Júpiter. Y ahí en Listra era de más autoridad Júpiter que Mercurio, obviamente. Entonces ellos visualizaron, solamente como paréntesis, visualizaron que era más elocuente, más carismático Bernabé que Pablo. Porque a Pablo le pusieron el nombre de un Dios más pequeño y a Bernabé le pusieron de un Dios inmenso, grande. Pero no se lo creyeron. Cuando el pastor se permita recibir glorias más que a Dios, cuando el pastor se permita autoexaltarse más que Dios, ya es un fracaso. Por eso muchos pastores que a veces no los criticamos ni los juzgamos, pero no nos explicamos por qué tanta recibir glorias, porque uno fue hecho para servir. Hay pastores que no se sientan con su congregación ni a comer. Hay pastores que ni siquiera adoran con su congregación a la hora del culto. Están en la oficina más cuando es la hora de predicación. Salen, terminan de predicar y se meten, dirán los guatemaltecos, y se entran. ¿Verdad? ¿Cómo hablan los guatemaltecos también? Dice, uno su pastor, un su pastor, una su tía. Entonces, ¿hay alguien de aquí de Guatemala? Dios me los bendiga, hermanos. Los amo mucho. He estado en 2 viajes misioneros en Guatemala. Hermosa gente, muy humilde. A Guatemala le invito a México. Ya dijo, ándele pues. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De Pablo y Bernabé. ¿De qué estaba? No, tú no digas. ¿De qué estaba hablando? Jamás, hermano Ayala, no nos permitamos, no cometamos esos errores, no cometamos esas aberraciones. El que únicamente merece ser exaltado, glorificado, honrado es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Amén, hermanos. Obviamente lo que ustedes están haciendo se recibe y se les agradece y se valora, es una estimación al pastor, pero jamás pongamos al pastor en un nicho de semidios. Eso Pablo tenía que entenderlo. Por mucha elocuencia, por mucho que supiera e inclusive por muchas señales, Pablo tenía: yo soy un siervo, yo soy un ser humano, yo soy un apóstol. ¿Quiénes más nos enseñan? El apóstol Pedro, cuando viene aquí, llegó ¿a dónde llegó? Ayúdeme. Cuando fue a Cesarea de Filipos. Y Cornelio se arrodilla y le dice: ¿qué estás haciendo? Levántate. Yo solamente soy un ser humano. ¿Quién más? Acá en Apocalipsis, cuando viene el ángel y viene, él adora al ángel. Juan lo adora. Y el ángel le dice: levántate, ¿qué estás haciendo? Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Si ni los ángeles quisieron la adoración, como un pastor, como una persona, un ser humano, por muy guapo, por muy atractivo, por muy rico, por lo que sea, es un ser humano llano, vulgar y ser
humano que jamás debe de ser adorado, porque solamente Dios en Cristo Jesús es el único que merece toda honra y toda gloria y toda alabanza. Hay un pasaje muy bonito que a mí me conmueve. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. A ver, Saúl, búscame este capítulo. Dice que Juan miró que se bajó el libro sellado, el libro con los sellos. Y dice la Biblia en Apocalipsis que se buscó en los cielos alguien que fuera digno de abrir el libro de los sellos, y no se encontró a nadie. Se buscó en la tierra alguien que fuera digno para abrir el libro, y no se encontró a nadie. Nadie digno. Hasta debajo de las aguas se buscó y no se encontró a nadie digno. Y dice la Biblia en Apocalipsis que Juan se soltó llorando porque no había nadie digno. Y que le dice el ángel: Juan, no llores. No llores, Juan. Hay uno que sí es digno. Y en ese momento se aparece Jesús como un cordero inmolado y dice: Él, Juan, Él es el digno. Él es el único que merece honra. Él es el único que merece gloria. Él es el único que merece nuestra adoración. A Él sea siempre la honra por todos los siglos y los tiempos y las generaciones. Apocalipsis 5. Gracias, Caleb. Mira, Caleb, ¿tú cómo te llamas? Esaú. Es mi hermano. Gracias, Esaú. ¿Enoch o Esaú? Esaú. Y Pablo en esta etapa lo entendió. Estaba en ese proceso de moldeamiento, es decir, no. Y como lo dice en el Salmo, creo que es en el Salmo 126 o Salmo 26: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, solo a tu nombre, dar la honra, dar la gloria por todo el imperio, por todos los tiempos. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. Por eso Pablo lo dijo: y todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, todo lo que supuestamente soy, ¿qué dijo? Lo tengo. ¿Por qué? Por basura, por ganar a su nombre. Entendió Pablo la sexta etapa, y eso nos lleva a la séptima. ¿Dónde estoy, hermanos? Vamos a la octava, ¿verdad? Amén. Ya quieren que termine, ¿verdad? Por eso me están apresurando. La octava etapa del proceso. Dale, Hechos 14 del 20 al 24. Amén. Pero rodeándole los discípulos, se levantó de entre y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los recomendaron al Señor en quien habían creído. Llegaron a Derbe. ¿Qué entendieron? Ahora vamos a regresarnos por el mismo camino para ir confirmando las iglesias que Dios nos ayudó a establecer, para ir confirmando a los creyentes. ¿Qué me enseña a mí en este proceso de Dios en mi pastoreo? Que yo tengo que confirmar. Usted, hermano, el líder. A usted, hermano, Dios lo llamó imponiendo manos. A usted, hermana, a usted, su familia, confirmando. El pastor está en el nombre del Señor para construir, no para destruir. El pastor está en el nombre del Señor para animar, no para desanimar. Para eso fuimos puestos como siervos de Dios. Y eso lo entendió Pablo en la octava etapa del proceso de Dios, del proceso divino para nuestro pastoreo. Y se fueron, dice, y regresaron por el mismo camino, reafirmando a los discípulos y estableciendo líderes en cada comunidad. Hermanos, hay un proceso de vida. Hay un proceso en el que Dios nos inicia y también Dios nos termina.
Por nuestras edades que tenemos, estamos a lo mejor en medio del proceso, hermano Ayala. ¿Qué edad tiene usted? No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir más, pero estamos en ese proceso, hermano, y vamos a irnos cuando el Señor quiera. Estas 8 etapas del proceso de Dios en el apóstol Pablo fue en su primer viaje misionero. Y Pablo aprendió, y Pablo entendió, y Pablo se dejó moldear, porque iba a haber un segundo viaje misionero, porque iba a haber un tercer viaje misionero, y porque al final iba a ser apresado y encarcelado para llevarlo a Roma. Hay un futuro por delante para cada uno de nosotros. No sabemos lo que nos depara, pero lo que sí entendemos y conviccionamos que Dios es el que va arquitectando nuestra propia vida. Él es el arquitecto de nuestro destino, no el diablo. Para el cristiano no hay destino, es Dios. No hay coincidencia, hay diosidencia. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que tenemos que ser parte de nuestro ADN como cristianos. Señor, yo me perfilo en tu voluntad. Señor, yo me alineo a tus planes. Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Hermano Ayala, pase por favor. Atrás hay una oración de su pequeñito boletín y usted me va a hacer esta oración como un acto de que usted y yo estamos de acuerdo en este proceso. ¿No está la hermana Marta? Ok. ¿Nos ponemos en pie, hermanos? Vamos a escuchar la oración que el hermano Ayala va a hacer como pastor. Y luego, si usted me permite y usted me ayuda, impone sus manos en dirección del hermano Ayala para bendecirlo. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Usted, hermano. Señor, totalmente convicciono que tú me has llamado a tu servicio y también entiendo que tú arquitectas mi diario vivir para investirme de tu sabiduría y tu revelación y de tu visión para habilitarme como pastor, como ministro y sobre todo como tu siervo. Aquí estoy, Señor, con mis manos puestas al arado, dispuesto a continuar adelante y en medida de tu voluntad y tus planes, seguir pastoreando tu rebaño en Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Aquí está tu siervo, Saúl Ayala. Hace 16 años yo lo tengo presente, que tú lo llamaste y que comenzó una carrera con gozo, con entusiasmo, con mucha fe, con su esposa, la hermana Marta. Después de 16 años todavía está aquí parado, Padre. Todavía está firme, Señor. Y aquí, Padre, que la iglesia que tú has puesto, que lo está acuerpando, que lo está invistiendo con sus oraciones, con su hermosa voluntad, con su compañía, que están caminando con él, que si posiblemente, Señor Santo, han pasado por desiertos, han pasado por tormentas, pero también los has llevado a oasis preciosos. Aquí toda la iglesia tuya, Señor, levantamos nuestras manos a ti en dirección de mi hermano Saúl para bendecirlo y darle la bendición sacerdotal en el libro de Números que dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en Cristo Jesús. En el nombre hermoso de nuestro Cristo Jesús, que lo llamó desde antes de la fundación del mundo. En el nombre hermoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo ha establecido como ministro tuyo. En ese nombre hermoso, en nuestro Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Qué gusto el haber estado aquí con ustedes y espero que me sigan invitando. Aleluya. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero agradecerles, darles gracias. Sé que estamos destinados para grandes cosas. Amén. Dios nos ha traído aquí a Pacoima porque hay una ciudad entera que salvar. Y hemos creído que este lugar, ¿verdad?, lo vamos a llenar de almas porque hay almas que salvar.
Y quiero agradecer a toda la iglesia, ¿verdad? Por ese amor. Déjeme decirle que no esperaba absolutamente nada ahora, pero así es, Dios es un Dios de repentes, ¿verdad? Y Él no nos avisa cuando nos va a bendecir y siempre tenemos que andar con esa actitud de bendecido en Cristo Jesús. Y gracias, Pastor Félix y su esposa, por estar aquí con nosotros y gracias por este mensaje tan lindo, ¿verdad? Muy explicado y muy bendecido, que todos nosotros tenemos un llamado divino. Y quiero darle gracias a los hermanos y hermanas que han preparado un platillo de comida, ¿verdad? Y vamos a orar por ellos. Y gracias a la hermana San Juana que dirigió por ese rótulo tan bonito, ¿verdad? Donde se ha hecho realidad en mi vida. Para mí Jehová es mi pastor, hermano. Si yo le contara las que Dios me ha librado, usted no la creyera. Estoy aquí parado hoy porque Dios ha sido mi pastor. Ha sido el pastor de mi matrimonio, ha sido el pastor de mis hijos, ha sido el pastor de mi salud, ha sido el pastor de mis finanzas y ha sido el pastor de mi vida espiritual. Y Él siempre ha tenido su callado y su vara, ¿verdad? Para guiarme y para cuidarme en momentos difíciles de mi vida. Y para atrás no tenemos idea de volver. Seguimos hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por cada uno de mis hermanos. Gracias por el pastor Félix y su esposa, Señor, que nos han bendecido en esta preciosa noche con este alimento espiritual. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que han hecho dramas y todo. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, gracias por los solteros, por los casados, por los adultos y los ancianos. Gracias, Padre amado, porque nos has dado una iglesia preciosa, no perfecta, pero preciosa, Señor, para poder arrebatarle almas a Satanás. Y creemos, Padre mío, que tú nos has traído a este lugar para poder llenar de almas este lugar y vamos a hacer historia en este Valle de San Fernando. Gracias por cada líder, hombre y mujer que tú has puesto aquí en esta iglesia. Gracias por aquellos hermanos que siempre levantan mis manos, Señor, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y te damos gracias por este frío también, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.